Hola chicos, hola chicas, nuevo José vídeo. En este caso un teorema muy importante dentro del bloque de cálculo diferencial, que es el teorema fundamental, el teorema de valor medio de cálculo diferencial. También lo podéis encontrar por ahí como el teorema de Lagrange. Teorema, ya os digo, muy importante, algunos lo consideran como el más importante del cálculo diferencial. Bueno, vamos a explicarlo y convencido de que después de que veáis el vídeo lo vais a tener tan claro como lo tengo yo. Vamos a empezar. Mirad, todos los teoremas, cálculo diferencial, cálculo integral, tienen dos partes muy claras. Lo que es el enunciado en sí, con las condiciones, hipótesis de partida que tiene que cumplir, junto con, e importantísimo, lo que es la interpretación geométrica. Geométricamente, ¿qué nos viene a decir el teorema? Importante que acompañéis siempre, no digo, sobre todo en los exámenes, claro, siempre hay que acompañar a lo que es el enunciado, si os lo preguntan, lo que es la interpretación geométrica. Súper importante. Y también para que entendáis vosotros de qué va el teorema, claro. Bueno, el enunciado dice, dado una función f de x, hipótesis, tiene que ser continua en un intervalo cerrado a b y derivable en el abierto. Es decir, no tiene por qué ser derivable ni en el a ni en el b. Fijaros, intervalo cerrado para la continuidad y abierto en la derivabilidad. Importante este detalle. Dice, pues, si se cumplen esas hipótesis de partida, entonces existirá al menos un punto C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que la recta tangente en el punto C sea paralela a la secante que une los puntos AF de A y BF de B. Lo vamos a ver ahora gráficamente. Analíticamente, lo que viene a deciros es esto, fijaos, f' de C, ¿qué es? Acordaos, pendiente igual a derivada, pendiente igual a derivada. La derivada en el punto C que me da la pendiente de la recta tangente en el punto C, es decir, la pendiente de esta recta. Bien, y f de b menos f de a partido de b menos a, ¿eso qué es? La pendiente de la recta secante. Si os acordáis cómo se calcula la pendiente dados dos puntos, la y de uno menos la y del otro, entre la x de uno menos la x del otro. En este caso, f de b menos f de a, entre b menos a. Entonces, con esto estoy igualando las dos pendientes. ¿De acuerdo? Bien, analizad bien esto, que es importante, ¿no? Esta igualdad, geométricamente, ¿qué es lo que indica? Repito, la pendiente de la recta tangente la igualo a la pendiente de la recta secante. Pues el teorema dice que existe al menos un punto C que cumpla esa condición. Bien, pues ahora vamos a ver un ejercicio para llevarlo a la parte práctica completo, muy de examen, que dice determinar A y B para que una función a trozos cumpla las hipótesis del teorema del valor medio. En el intervalo, ya os lo pongo aquí abajo, 2, 6. Y también pregunto, ¿en qué punto, el famoso C del teorema, se verifica el teorema? Ejercicio completito para entender bien, de forma ya analítica, el teorema. Mirad, vamos primero a calcular A y B. Para eso, ¿qué tiene que ocurrir? Tenemos que obligar a que la función sea continua en ese intervalo y que sea derivable también en el intervalo abierto 2, 6. Fijaos, el único punto que habrá que estudiar es el 4, que es donde se parte la función. En el resto de los puntos comprendidos en el intervalo 2, 6, la función habría que decir, yo aquí no lo puse, pero que es continua y derivable al tratarse de funciones polinómicas. Importante también esto, el único punto que hay que amarrar, digamos, para la continuidad y derivabilidad es el 4. Para el resto
de valores de x distintos del 4, insisto, habría que indicar que la función es continua y derivable por tratarse de funciones polinómicas. Bien, primera condición de continuidad, pues ya sabéis, hay que estudiar los límites laterales y tengo que hacer que sean iguales. Una función es continua en un punto cuando la imagen coincide con el límite. Aquí la imagen no la puse, pero bueno, f de 4 coincide exactamente con el límite cuando x da 4 por la derecha, que es 24 menos b. Bueno, pues límite cuando x da 4 por la izquierda, me voy a la función de arriba, sustituyo la x por 4, 4a menos 3. Límite cuando x da 4 por la derecha, son valores mayores que 4, sustituyo la x por 4 en la segunda función, quedándome menos 16 más 40 menos b, es decir, 24 menos b, igual que la imagen. Para que sea continua, todo ha de coincidir, es decir, igual o en este caso los límites laterales. 4a menos 3 igual a 24 menos b. Esa es una condición que aparco, que unida a la condición de derivabilidad me permitirá hallar tanto a como b. Entonces, fijaos, para hallar la derivabilidad lo que hago es la función derivada. La derivada de ax menos 3 es a si x menor que 4 y la derivada de menos x cuadrado más 10x menos b es menos 2x más 10 si x es mayor que 4. Importante, lo remarcarán mucho en clase, en la función derivada no pongáis el igual, Fijaos que ya no lo puse yo aquí. No pongáis el igual porque no sabemos si es derivable. Todavía no sabemos para qué valor de a es derivable. Será derivable para un valor que ya veremos ahora que es 2, pero para el resto de valores no. Entonces no ponemos el igual, Insisto en eso, Cuidado con ese detalle que penaliza bastante. Bien, para que sea derivable, las derivadas laterales a un lado y a otro del 4 tienen que coincidir. Sustituyo la x por 4 a un lado y a otro. Aquí me queda a sin más y aquí me queda menos 8 más 10, 2. Es decir, a vale 2. Si a vale 2, entonces me voy a la otra condición y despejo la b. Me sale 19. Es decir, si a es igual a 2 y b es igual a 19, la función es continua y derivable en el intervalo 2, 6 para estos valores de a y de b. Bien, esa sería la primera parte del ejercicio. ¿Para qué valores de a y de b se cumple, se verifica el teorema del valor medio? Vamos a ver el punto C donde realmente se cumple. El famoso C que os decía, donde la recta tangente es paralela a la secante, Bueno, pues lo que aplico es lo que es el teorema en sí. F' de C, ¿qué es? La derivada en el punto C. Pero fijaos, podéis decir, pero si en la derivada hay dos funciones, pero solo una de ellas aparece la x. Es en ella donde tengo que sustituir la x por c. Es decir, menos 2c más 10 igual a... Y ahora fijaos, sigo con el teorema f de b. F de b, el intervalo es 2, 6. Esta es la a, no confundáis, la a y la b de lo que es la función a trozos con la a y la b del intervalo. Entonces, f de 6 y f de 2. F de 6 menos f de 2. Sustituyo la x por 6. ¿En cuál de las dos? Aquella que contenga el 6, que es esta, la segunda, porque es mayor que 4. Sustituyo la x por 6 y me sale esto. Ya sustituyendo la b por su valor y la a por el suyo. En este caso, f de 2, me voy a la función primera, 2a menos 3, pero como a vale 2, 2 por 2, 4 menos 3. Bueno, pues despejo la c y me sale 37 octavos. Compruebo que efectivamente es un valor que está dentro del intervalo. No solo eso, sino que está entre 4 y 6. Bueno, chicos, pues este es el teorema del valor medio. Muy de examen, ya os digo, tanto a nivel de teoría, enunciar el teorema y tal, como a nivel de aplicación. Este ejercicio es muy típico. Manejarlos bien, pero bueno, fijaos que no tiene mayor problema y sobre todo insisto en entender bien
lo que es la interpretación geométrica del teorema. Eso es clave, fundamental. Hay ejercicios por ahí que os dicen averiguar en una función tal, en un intervalo tal, averiguar el punto donde la recta tangente es paralela a la secante que une no sé qué, no sé cuánto, sin hacer mención al teorema. Vosotros tenéis que automáticamente decir, uy, pero ese es el teorema de valor medio. Pues aplicáis la formulita esta. Bueno, chicos, pues si lo habéis entendido bien y habéis dicho, jolín, pues qué fácil, pues misión cumplida. Nos vemos en el próximo vídeo.